Muy buenas, estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las condiciones simples. Vamos a hacer un segundo ejercicio para confirmar los conceptos. Vamos a decir condición promedio. Vamos a calcular el promedio de un alumno. Vamos a hacer un programa en donde se ingresen las 3 notas de un alumno y se calcula el promedio. Vamos a eliminar. Como les mencioné, esto no es necesario, pero lo hago para maximizar las líneas que podamos ver. Entonces ya sabemos import java.util.spanner. ¿Okay? Y aquí voy a definir el objeto para leer. Scanner leer igual a new scanner system.in. Y voy a definir un árbol de dedo y voy a definir 3 variables donde voy a leer las 3 notas del alumno. Van a ser enteras, entonces int nota 1 nota 2 nota 3 y vamos a definir una variable para el promedio. Fíjense bien, en una misma línea yo puedo definir varias sentencias. En este caso, esto, aunque es una sola línea, realmente yo estoy definiendo 2 sentencias porque la sentencia termina con el punto y coma. Ahora entonces, en esta línea tengo una sentencia que sirve para definir 3 variables de tipo entera o entero, y en la misma línea tengo una segunda sentencia que sirve para declarar una variable de tipo double llamada promedio. Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese los números. System.out.print, ingrese la primera nota y nuevamente, para ahorrar espacio en esta misma línea, voy a escribir la sentencia nota 1. Igual el programa, el compilador lo va a interpretar como que fueran 2 sentencias, ¿verdad? Exactamente igual como que yo lo tuviera en dos líneas. No hay diferencia, pues como les mencioné, el fin de la sentencia para el compilador es el punto y coma. Entonces nota 1 va a ser igual a leer punto next int. Okay. System.out.print, ingrese la segunda nota. Nota 2 va a ser igual a leer.next int system.out.print, ingrese la tercera nota. Okay. La tercera nota, la tercera soy yo. Tercera nota. La nota 3 va a ser igual a leer.nextInt. Luego vamos a calcular el promedio y vamos a decir que el promedio va a ser igual
a nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido entre 3. Ya habíamos discutido anteriormente el por qué utilizar los paréntesis, ¿verdad? Porque si yo lo dejo sin paréntesis, como la división o el cociente, como lo quiera llamar usted, tiene precedencia con respecto a la suma, entonces primero haría nota 3 entre 3 y después lo sumaría. Y acto seguido vamos a escribir system.out.print el promedio del alumno es, y le vamos a colocar ahí el promedio. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí me pide que ingrese la primera nota. Vemos que en este caso en la primera nota sacó 80. En el segundo sacó 75. Y en la tercera nota sacó 73. Se va poniendo más compleja la clase a medida avanzada. Entonces, pues ahí me dice que el promedio es 76. O sea, si nosotros sumamos tres números y lo dividimos entre 3, nos da 76. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí probablemente nos está dando 76 por lo que habíamos visto, ¿no? Porque estoy dividiendo 3 enteros entre un entero. Entonces, aunque el resultado sea una variable double, me lo está guardando como un entero, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle a, en lugar de 3, 3.0, ¿verdad? Para que él entienda de que el resultado lo queremos con decimales. Vamos a ver, esos tres números nos dan como resultado 76 entero. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ingresar los mismos tres números. A ver si. Perdón. Vamos a regresar los tres números. Son 80 en la primera nota, 75 en la segunda y 73. Bueno, coincidentemente sí eran 76, ¿verdad? Ahora bien, más importante que el cálculo, que vemos que es correcto. ¿Qué pasa si nosotros a la par de ese 76 queremos escribir la observación de si es aprobado o reprobado? Bueno, entonces el determinar si ese alumno es aprobado o reprobado lo vamos a hacer en base al promedio, ¿verdad? Entonces podemos decir if promedio, digamos, en este caso si es mayor que 65 o mayor o igual. Aquí usted puede optar en decir mayor que 64, ¿sí? O sea, para que empiece desde el 65, o puede decir mayor o igual que 65. Ahí obviamente va a depender de cómo usted lo quiera expresar. Entonces yo puedo escribir system.out. La razón del por qué escribo print aquí es porque yo quiero que inmediatamente después del promedio me aparezca en la observación. Si hubiera utilizado printline, después del promedio haría un retorno y la observación me aparecería en la siguiente línea, ¿verdad? Entonces, aquí voy a utilizar print y aquí sí voy a utilizar printline porque si quiero. Y entonces aquí quiero colocar que el resultado va a ser aprobado. Y de lo contrario, system.out.println reprobado. O sea, si su nota no, si su promedio final no fue por lo menos 65 o no fue superior o igual que 65, o sea, si fue menor que de 64 hacia abajo, debería ser reprobado. Entonces vamos a comprobarlo.
Vamos a alguien que empezó sacando 74 en la primera parcial, 83 en el segundo parcial y 95 en el tercer parcial. Entonces, su promedio general es de 84, por lo tanto es una persona que aprobó la clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el promedio, lo estamos viendo aquí, el promedio de él es 84, esta condición se cumple y por lo tanto la sentencia que se ejecuta es la que dice aprobado. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner el caso de una persona que no logró aprobar, que digamos que en su primera nota sacó 70, que en su segunda nota sacó 66, pero en el tercer parcial le fue muy mal y digamos que sacó 40. Entonces, en este caso su nota es 58,66, entonces el promedio hace que, o el valor que da como resultado en promedio hace que esta condición no se cumpla y por lo tanto en lugar de ejecutarse esta operación o esta sentencia, se va a ejecutar la sentencia que está en el else, ¿verdad? Entonces por lo tanto nos aparece ahí que está reprobado. ¿Okay? Aquí probablemente me hizo falta un espacio para que no salga así como está pegado. Ahora bien, eso está, ya vimos nosotros cómo utilizar el condicional simple if si solo son dos operaciones, solo son dos posibles resultados. Pero ¿qué pasa si los resultados no son dos, sino que son más de dos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que el resultado me diga reprobado en caso de que fue menor que 64, pero si está entre 65 y 79, yo quiero que me diga que la observación sea bueno. Si está entre 80 y 90, quiero que diga muy bueno. Y si está entre del 91 al 100, entonces que dé como resultado sobresaliente. Entonces en este caso ya tenemos 4 posibles opciones. Entonces hay dos maneras en que lo podemos realizar. Vamos a aprender las ambas y vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno. Entonces yo puedo, en una primera instancia, puedo tratar las 4 condiciones como condiciones individuales, ya no relacionarlas de esta manera, sino que yo puedo decir, empiezo por la primera. Si es menor que 65, entonces yo puedo decir que lo que quiero colocar es reprobado. Ahora, el else no es obligatorio, ¿verdad? Entonces yo puedo, si no lo necesito, puedo omitirlo y puedo tratar la segunda condición como una condición independiente de la primera. Y yo puedo preguntar por que si el promedio es mayor o igual que 65, pero como es un rango, ¿verdad? Que es de 65 hasta 79, entonces yo necesito una condicional compuesta, ¿ok? Entonces yo tengo ambos extremos, yo digo, el primer extremo es que el promedio sea mayor o igual que 65 y el otro promedio, perdón, y el otro extremo de ese rango es que el promedio sea menor o igual que 79. Y la manera en cómo esas dos condiciones simples deben estar relacionadas tiene que ser con un AND o con un OR. En este caso sería un AND porque yo quiero que se cumplan, disculpe, y es el AND en, en Java, al igual que en C, probablemente ustedes ya lo vieron, se hace con el ampersand. Entonces, yo ahí le estoy diciendo que yo quiero que si se cumplen ambas condiciones, o sea que el promedio es mayor que 65, pero también es un promedio menor que 79, entonces me coloque la expresión o la observación
Bueno, ¿no? La siguiente, que también sería independiente, if promedio mayor o igual que 80 y promedio menor o igual que 90, entonces system.out.print line muy bueno. Y la última condición, if promedio mayor o igual que 91. Y en este caso yo pudiera colocar hasta un 100, ¿verdad? Pero yo sé que no van a haber, no deberían de haber notas mayores que 100, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar abierto para que todo lo que es mayor que 91 automáticamente entra en esta condición, ¿verdad? Entonces, system.out.println sobresaliente. Vamos a comprobarlo, a ver si funciona. Vamos, vamos a ingresar la primera nota. Digamos que alguien sacó 68 en el primer parcial, 67 en el segundo y 50 en el tercero. ¿Ok? La nota de él es 61 por esa razón, de las cuatro condiciones que nosotros tenemos ahí, lo que va a ocurrir es que va a cumplir la primera y no se va a cumplir eh, ninguna de las otras tres. Y ahí, precisamente en eso, radica la ineficiencia de esta lógica, ¿verdad? De este estilo de programación, es que como son independientes las operaciones, sin importar, en este caso, digamos, que ya se cumplió esta condición, el programa siempre va a preguntar por las otras tres condiciones, ¿sí? Aunque no tienen esas otras condiciones eh, la posibilidad de cumplirse porque ya se cumplió la primera condición, pero por la forma en cómo está programado, ¿sí? Siempre se van a preguntar las cuatro, aunque nosotros sabemos que por los rangos que estamos manejando, ¿sí? Son lo que se conocen como excluyentes, o sea que si se cumple una ya no se pueden cumplir ninguna de las otras. Pero vamos a, vamos a ver que funciona, ¿verdad? En programación nosotros tenemos diferentes caminos de llegar a un mismo destino, ¿verdad? Entonces va a depender de nuestra conveniencia, de nuestra lógica, de nuestro estilo de programación, cuál vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a ver a alguien que en la primera nota sacó 68, pero en la segunda sacó 75 y en la tercera sacó 76. ¿No? En este caso, su nota promedio es de 73, entonces con ese promedio no se va a cumplir la primera condición, entonces, sino que lo que se va a cumplir es la segunda condición, porque promedio sí es mayor que 65 y también es menor que 79, entonces por eso la observación que aparece es de bueno. Hagamos una tercera ejemplo. ¿Ok? Digamos que alguien que sacó 78 en el primer, 78 en el primer examen, pero de ahí sacó 86 en el segundo examen
y sacó 90 en el tercer examen. Bueno, su nota promedio es de 84,66, por lo tanto, no se va a cumplir la primera condición. No se va a cumplir la segunda porque aunque el promedio sí es mayor que 65, ese mismo promedio no es menor que 79. Y nosotros sabemos que en una operación, en una condición que lleva un AND, ambos deben de cumplirse. Entonces tampoco se va a cumplir a cabalidad la totalidad de lo. Entonces vamos a ver la tercera. En la tercera, el promedio sí es mayor que 80, porque es 84 y sí es menor que 90, entonces por lo tanto se va a cumplir esa tercera condición y aparece muy bueno, que es el ejemplo que nosotros tenemos acá. Y en el cuarto caso, vamos a ver a alguien que sacó 89 en el primer parcial, pero sacó 96 en el segundo y sacó 94 en el tercero. Entonces, tiene un promedio de 93, con lo cual no se cumple la primera, no se cumple la segunda, no se cumple la tercera, y entonces por lo tanto la que se cumple es la cuarta, ¿verdad? Y nos aparece el promedio mayor que 91, y nos aparece que es sobresaliente. ¿Ok? Entonces, ese sería el, cómo funcionaría. Fíjense, otra manera, yo acostumbro mucho a hacerlo, es que cuando el if solo va a condicionar una sentencia y no lleva a él, yo acostumbro para ahorrar espacio, ¿no? Para que se vea más, yo acostumbro a colocar ambas sentencias en una misma línea. Y el programa igual funcionará. No tiene ningún problema. Igual va a funcionar, lo vamos a ver. Esto es meramente un estilo, ¿verdad? No significa que usted lo debe hacer de esa manera. Lo estoy haciendo también para ahorrar espacio, ¿verdad? Para que el, el resto del ejercicio también se pueda ver. Entonces voy a compilarlo y voy a ejecutar una de ellas nada más. No voy a ejecutar las cuatro. Entonces, mire, compila y digamos, vamos a poner a alguien. Vamos a ver. Alguien que sacó 78, 86 y 74. Entonces, su promedio es 79. Mm, bueno, aquí por el decimal, bueno, tendríamos que incluir los decimales, ¿va? Mire, casualmente cayó en el rango, entonces vamos a ponerle aquí ahí teníamos un pequeño error de lógica, vamos a poner 78, 86 y 74. A ver, 78, 86 y 74. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya ahora es 79,73, 79,33, entonces ya cambié el extremo aquí para que sea menor que 80 y me incluya al 79 con todos sus decimales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces este ya sería mayor que 80 y aquí sería, probablemente también tendríamos que poner menor que 91 para que incluya al 90 y todos sus decimales. Pero ese es. Entonces, mire como el que se cumplió es esta condicional, ¿verdad? Esta, en donde el promedio es mayor que 65 y menor que 80. Entonces, el promedio es bueno. Esa es una forma. Pero dijimos que el, la- el inconveniente es que
sin importar que ya se cumplió una, siempre se van a evaluar todas las demás. Entonces vamos a hacer una segunda variante de esa misma, y es utilizando eh, if anidado. ¿Qué es eso de if anidado? Bueno, entonces yo puedo decir, vamos a poner la primer condicional que tenemos acá. Para que vean que son las mismas, solo cómo las estructuramos es diferente. Entonces yo digo, si eh, se cumple que, entonces hago este. Ok. Ahora aquí coloco un else, pero ese else lo que me va a contener es otro if. ¿Sí? Ese if lo que va a hacer es, ok, pero como este else va a tener múltiples sentencias, entonces la llave de bloque, ¿verdad? Porque si no, nos va a lanzar un error. ¿Ok? Este if va a tener múltiples sentencias. ¿Ok? Entonces, si, si no se cumple este, entonces que pregunte por este. Ahora, y si no se cumple ese, entonces, entonces que pregunte, que pregunte por este condicional. Entonces veamos cuál es la lógica dentro de este programa. Fíjense bien, acá los ciclos están anidados, perdón, las condiciones están anidadas porque las condiciones están una dentro de la otra. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es que si esta condición ya se cumplió, o sea, si el promedio es menor que 65, no es necesario que se pregunte por los demás. Entonces, si esta condición ya se cumplió, se va a imprimir esto y todas estas las va a ignorar porque estas están en el else, ¿verdad? Entonces, ya las va a ignorar. Ahora, estas condicionales van a estar eh, condicionadas, valga el juego de palabras, a que no se cumpla la condición anterior. La primera siempre se va a preguntar, pero a partir de la segunda estarán condicionadas a que la anterior a ella no se haya cumplido. Si se cumplió, entonces esa condición no se va a preguntar. Por ejemplo, la segunda condición solo se va a preguntar en caso de que la primera no se cumplió. Si la primera no se cumplió, ni la segunda ni la tercera se van a preguntar. Ahora, si la primera no se cumplió, entonces pasa a preguntarse la segunda. Si esa segunda se cumple, entonces ya la tercera condición ya no se cumple. Ahora, si no se cumplieron ni la primera ni la segunda, entonces pasa a preguntarse la tercera.
Y vea que aquí la cuarta condición ya no la escribí. ¿Por qué razón? Bueno, porque la cuarta condición es, si no se cumplieron ninguna de las primeras tres, es obvio que la cuarta se va a cumplir. Entonces, por ello, no es necesario que la escribamos, pero si la escribimos, igual va a funcionar. Entonces, vamos a compilar y aprobar. Y voy a escribir 78, 50 y 55. Entonces el promedio es 61, se cumplió esta condición y se imprimió este. Y como ya se cumplió esta condición, todas estas no se van a preguntar. ¿Okay? Entonces ya en ese caso ya el programa, aunque tiene más o pareciera tener más líneas de código, de hecho las tiene, pero es más eficiente a la hora de funcionar, a la hora de ejecutarse, ¿verdad? Entonces vamos a probar a ver cómo funciona esto de ir haciéndole debug al programa. 80, 55 y 50. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo cómo va a funcionar el programa. Mira, aquí no me interesa ver, pero aquí ya está en este punto. Entonces aquí yo puedo hacer un debug. Un debug es una depuración, es ver cómo el programa ejecuta paso a paso e incluso poder ir viendo qué valor tienen las condiciones, las variables. ¿Sí? En este caso yo me posiciono sobre promedio y ahí me dice que promedio tiene un valor de 61.66. Entonces quiere decir que esta condición debería de cumplirse. Entonces aquí le digo yo que quiero que continúe. Ahí me dice, mire que como se cumplió la condición, entró a esa parte de la condición y va a imprimir que va a imprimir reprobado. Ahí abajo podemos ver. Y mire, como ya imprimió reprobado, automáticamente se salta todo el resto de las condiciones. ¿Eh? ¿Ok? Y ahí pues le podemos decir que ya finalice su ejecución. ¿Ok? Vamos a volver a ejecutarlo ahora. Y vamos a hacer que no se cumpla la primera. Vamos a decir que este alumno sacó 78, 79 y 66. Entonces ya se detiene y me dice que el promedio tiene un valor de 74. Vamos a ver qué ocurre. En teoría, esta condición no debería de cumplirse. Y le digo que continúe. Y en efecto, mire, no se cumplió la condición, por ello no entró a imprimir la palabra reprobado, sino que pasó al else y va a evaluar la segunda condición. En este caso, sí se debería de cumplir esa condición porque el promedio, el valor que tiene promedio, vemos es 74.73, también lo podemos ver abajo donde ya se imprimió, y es tanto mayor que 65 como menor que 80. Entonces sí debería de cumplirse esa condición. Vamos a ver si es cierto, si se cumple, y por lo tanto imprime la palabra bueno. Y automáticamente se salta las otras condiciones. ¿No? Y le decimos que continúe. ¿Ok? De igual manera, podemos, esta es una herramienta muy útil cuando nuestro programa no hace lo que nosotros queremos que haga y queremos ir viendo en qué momento eh, el programa pierde el rumbo, ¿verdad? Porque tenemos algún error de lógica. Entonces, ir evaluando cómo el programa va ejecutándose línea por línea es muy útil, ¿verdad? Yo se los recomiendo que lo utilicen cuando están haciendo esas depuraciones.
Debug es una palabra inglesa, americana. El, el bug, si ustedes se fijan, normalmente el debug en muchos lenguajes de programación tiene un insecto. Y de ahí, no sé si ustedes han escuchado el término que algunas personas dicen, no, es que el programa tiene un bug, o sea, tiene un problema, ¿sí? De ahí el término de bug, ¿verdad? De encontrar esos problemas y que a esos problemas muchas personas le llamen un bug o un bicho eh, también es porque bug en inglés significa molestar, ¿verdad? Algo que le molesta, un error es algo que molesta o que interfiere con el buen funcionamiento del programa. Entonces vamos a poner aquí que esta persona sacó 85, sacó 90, pero de ahí sacó 78. Entonces su promedio es 84, llega a ese punto, mire, promedio 84, no debería de cumplirse la primera condición y no se cumple, no debería de cumplirse la segunda condición y tampoco se cumple, pero sí debería cumplirse la tercera condición, ¿verdad? Porque sí está entre ese rango y en efecto sí se cumple y se imprime la palabra muy bueno. ¿Ok? Y termina la ejecución. Y en el último de los casos, vamos a hacer que es decir que este alumno sacó 90 en la primera nota, 95 en la segunda y 96 en la tercera. Llega al punto en donde estamos evaluando. Promedio es 93, no debería de cumplir la primera condición. Tampoco debería de cumplir la segunda condición, no la cumple. Y tampoco debería de cumplir la tercera condición. Y como no se cumplen, pues entonces si no se cumplieron las primeras tres, quiere decir que la que se va a cumplir es la cuatro. Entonces, usted lo puede colocar, yo en este caso no lo coloco, y se imprime el resultado de muy bueno. Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde queremos que el programa haga pausas o breakpoint o puntos de quiebre? ¿Sí? Entonces, eso lo marcamos nosotros aquí, miren, haciendo un clic sobre la línea en la cual queremos que el programa se detenga y a partir de la cual queremos rastrearle el funcionamiento a dicho programa, ¿no? Yo le puedo poner varios puntos, ¿sí? O uno solo como fue el caso, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar por ahí, jóvenes, en este ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser con una, eh, con otra instrucción de selección, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video.